El canal de YouTube Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes y el programa El Puente al Aire de Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social presentan la entrevista número 44 con Maru Urbina. Démosle la bienvenida. ¿Cómo has estado? Hola, Axel, muchísimas gracias primero por recibirme en este espacio y pues agradecida. Y muy bien, gracias, todo muy bien. Excelente. Bueno, te invitamos para conocer tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Y bueno, vamos a iniciando con nuestra primera pregunta. Anteriormente se leía el currículo, pero vamos a invitar a a que ellos mismos nos lo digan a través de esta pregunta. ¿Quién es Mara Urbina? ¿A qué se dedica? ¿Qué formación tiene? Adelante. Pues mira, sí, más bien respondiendo esto como dices, más que quién soy, a qué me dedico, mi formación. Pues hoy de entrada me formé como psicóloga que después se fue encaminando a la psicología de la infancia. Tengo una especialidad y una maestría en psicología de la infancia. Y en ese inter, pues el camino me fue llevando a dos áreas. La primera de ellas tuvo que ver mucho con la literatura infantil. Primeramente, bueno, porque siempre he sido lectora, pero además porque en el camino de la psicología, pues mucho de mi labor iba encaminado justamente al trabajo con los problemas, y lo entrecomillo incluso, problemas de aprendizaje de la lectoescritura, y pues ahí empecé pues a moverme mucho en el mundo de la literatura, a especializarme, y me formé también en lo que es una maestría en libros y literatura infantil y juvenil. A la par que también tengo una certificación como mediadora de lectura aquí en México por la UAM Xochimilco, y pues ha sido como el camino que he llevado con relación a las infancias, lo cual me llevó también al trabajo de la filosofía, porque han sido caminos muy afines en mi vida, primeramente, eso es como que punto clave, ¿no? La literatura y la filosofía en mi vida, y pues que también se ha extendido a mi campo laboral en todo lo que voy haciendo con el trabajo para las infancias y también con las adolescencias. Ese es, a grosso Yeah. modo, mi trayecto. Excelente. Y bueno, ahí nos comentas cómo encontraste esos dos campos, ¿no? A partir de la psicología, la literatura y la filosofía. Vamos a centrarnos con la filosofía y sobre todo con filosofía para niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo la conociste? Fíjate que, como te decía, bueno, a nivel personal siempre fue un área de inquietud en mi vida. De hecho, a mí me hubiera gustado mucho estudiar filosofía y letras, pero en mi época de universitaria no había esa carrera aquí en San Luis Potosí. He de decirte que yo soy de la Ciudad de México, pero llegué a radicar aquí a San Luis Potosí hace ya muchos años, justamente para mi carrera. Y pues no había filosofía y letras, y en ese momento en mi vida familiar no era una opción como irme a otro estado a estudiar sola la carrera de filosofía. Entonces siempre ha estado presente esa inquietud, mi literatura incluso y todo esto pues es como una tendencia, ¿no? Lo filosófico. La psicología, por supuesto, que además fue otra de las áreas de pasión de mi vida, pues también me fue encaminando mucho al encuentro de la filosofía como vida, como forma de vida, más allá como de una carrera. Y como te decía, tuvo mucho que ver el hecho de que me he ido formando con el trabajo para y con las infancias. Entonces, una de las cuestiones a las que le doy prioridad justamente es este trabajo enfocando pues lo que hago en pro de esta comunidad, ¿no? De niños y niñas. Y en ese, pues, trayecto, justamente, una de las cosas que me empezó a apasionar fue esta posibilidad de la conversación, siempre conversar con estos grupos, ¿no? Y de alguna manera la literatura era una puerta para la conversación, pero dentro de eso empecé a ver que la filosofía también tenía esta posibilidad, por supuesto, del filosofar como tal con las infancias. Y así empieza esta búsqueda hasta que aparece, o sea, yo creo que nada azaroso, sino aparece causalmente
estos como encuentros con plataformas, con lecturas que se enfocaban justamente en la filosofía para niños, como así se conocía pues hace varios años, filosofía para niños. Y empecé a buscar, ahora sí que como de una forma muy autodidacta, a leer, a formarme, hasta que después encuentro que sí hay formación, un poquito más hablando de lo académico ya y más formal en esta área, y pues para mí fue como que un encuentro maravilloso, algo que pues me ha llenado muchísimo, y así es como incursiono ya en una manera más formal a lo que es el programa de filosofía para niños, niñas y jóvenes. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en tu formación, porque ahí en tu currículum pues tienes dos certificaciones, ¿no? Una en México y una en España. Cuéntanos sobre esas certificaciones. Fíjate que la primera realmente fue justo la de España, que es donde primero encuentro esta posibilidad del estudio virtualmente hablando, porque fue en una época en donde así buscado, te decía yo, lo autodidacta, pues encontré, ¿no? Y esto fue en la Asociación Filonenos, donde empecé a cursar todo lo que era filosofía para niños, particularmente dentro del aula, ¿no? Para llevar en el centro escolar, para llevar dentro del aula, elaborar estos programas de filosofía para niños, y que de alguna manera pues completaban muchísimo lo que yo también venía haciendo y que quería hacer, pues con relación a la psicología, pero sobre todo ya en ese momento que iba yo mucho más orientada hacia el trabajo literario. Entonces, como que se conjugó muy bonito este programa, y ahí es donde estudié esta parte, ¿no? De todo lo que fue específicamente para lo escolar y el aula, que aunque diga específicamente, pues sabemos que tiene todas sus vertientes y múltiples posibilidades de trabajo, pero sí era un programa de formación más encaminado a eso. Ahí es donde empieza. Y después, a la par empiezo, pues justamente a conocer a más comunidad, y conocí a CECAPFI, que bueno, pues aquí en México es uno de los organismos más importantes para la formación en las prácticas filosóficas, y dentro de ellas pues la filosofía para niños y niñas. Y así es como ingresé en el diplomado. Que he de decirte que también fue muy, muy curioso, porque yo estaba haciendo la maestría, es una maestría de libros y literatura infantil y juvenil, esta es en España, y a la par empecé a conjugar esto virtualmente con CECAPFI en este diplomado, que fue el primero, que fue largo, pero bueno, fue sustancioso porque me abrió así muchas más posibilidades de todo lo que era el trabajo, ya no solo en el aula, como lo había visto yo en Filoneno, sino en todas estas otras posibilidades de trabajar la filosofía, ¿no? Y así es como ya entra como de una manera mucho más también formal, pero también más natural dentro de todo lo que voy haciendo en mi trabajo, porque pues yo ya trabajaba con comunidades, y ahora fue como anclar mucho más este trabajo en la comunidad de indagación, ya muy puntual con lo que fue la filosofía para niños y niñas. Y después, bueno, pues empieza esta otra vertiente de conocer, trabajé y algunas cosas de estudios con José, que bueno, pues él ya también sabemos que ha estado trabajando mucho con personas en reclusorio y demás, pero con él también tomé algunos cursos, y se empiezan a ampliar también mis posibilidades de ver todo esto que fue la filosofía, ya no solamente para niños, sino filosofía con niños, ¿no? Que implica, bueno, un montonal de otras, pues, líneas de trabajo. Y de ahí después terminé en CECAPFI una vez más con este otro diplomado de habilidades avanzadas, que ya es después de hacer el diplomado inicial, pues ya es formarte en habilidades avanzadas, y también fue maravilloso porque se conjuga mucho mi quehacer en el arte con todo esto que se expuso. Entonces, creo que ese ha sido mi camino, por así decir, en la formación, ¿no? Principalmente Filonenos y CECAPFI, por ahí decirlo. Ahí nos comentas, ¿no? De cómo este reconocimiento de filosofía para con niñas, niños y adolescentes dentro del aula y fuera de ella englobó la planificación y puesta en práctica de algunos proyectos de investigación e información
sobre literatura, como nos lo comentabas de ese campo que te interesó, pero también sobre filosofía para niñas, niños y adolescentes. Vamos centrándonos en esos proyectos y también en esas experiencias de esos proyectos. Ahí yo encontré en el Facebook, de hecho encontré un taller que es filosofía para niños a través del arte y la literatura en la primera infancia. Y ahí también menciona que lo coordinaste junto con Adriana Bustamante. Vamos a hablar sobre eso y también lo que fue antes, previo a ese taller, que también fue relacionado entre filosofía para niños y literatura. Así es. Sí, mira, esto de filosofía para niños y adolescentes, pero prioritariamente para niños, fue este primer camino con la literatura, y lo trabajé mucho en espacios, sí, dentro del aula, porque bueno, mis proyectos literarios también estaban inmersos en centros escolares, y ahí tuve la oportunidad de llevar las comunidades de indagación también, que ya eran particularmente con la filosofía, con este proyecto de filosofía para niños y niñas, pero a partir de la literatura, que es donde me he movido muchísimo. Y después, a la par, bueno, todo esto se fue desglosando en espacios no convencionales, es decir, no en centros escolares, por ejemplo, pero sí fueron en espacios donde he trabajado mucho, como han sido los museos, porque como te comentaba, la línea que hacia la que he ido mucho tiene que ver con este binomio, ¿no? Del arte y como recurso detonador dentro de lo que sería la filosofía para niños y niñas, pero particularmente en mi caso ha sido la literatura. Entonces, en los museos he trabajado muchísimo estos proyectos, comunidades que hemos hecho, que se han llevado con consecutividad, algunos han sido más esporádicos, en algunos momentos, por ejemplo, Día de los Museos, pongamos así una actividad, ¿no? Pero han sido este camino. Y después, también observando el trabajo que yo hago, que me parece como algo muy focal en mi trabajo cotidiano, que es el trabajo con la primera infancia, que es pues particularmente, decimos, desde los bebés hasta los 6 años, 5 o 6 años. Bueno, pues ahí también encontré que había un hueco importante de filosofía para niños y niñas. Entonces, es otra área que empecé a trabajar muy fuerte, y de la mano justo con las artes y la literatura. Y en ese inter fue muy curioso porque hablas de Adriana Bustamante, que es una queridísima amiga, y además nos decimos partner porque pues es mi compañera en este trabajo que hemos hecho conjuntamente ya en varias ocasiones. A ella la conocí en un curso que yo di, en un curso de poesía, justamente aparte, ¿no? Que no tenía que ver con filosofía, un taller de poesía y botánica. Ahí ella se inscribió y ahí nos conocimos y empezamos a hacer como este match así muy interesante de afinidades y de intereses. Y desarrollamos este trabajo de un curso que damos, que es justamente para público adulto. Este sí no es dirigido a las infancias o a las juventudes, sino al público adulto que tenga interés en irse formando en el programa de filosofía para niños, niños y jóvenes, pero también el recurso de la literatura y el arte como para detonar y acompañar todo esto, ¿no? Entonces, hemos tenido ya 3 emisiones, y ahí tenemos, por ejemplo, docentes, personas que están en la mediación lectora, también familias, padres y madres de familia que les ha interesado para pues, tener como esta conjugación en casa. Y ha sido un proyecto también muy, muy interesante que vamos dando, ¿no? En algunos encuentros internacionales de arte, por ejemplo, el FEPI, que es el Festival de Teatro, un festival muy importante en Guadalajara, también me han convocado para dar un taller particularmente para personas adultas, para poder acompañar a la primera infancia en lo que es pues este trabajo, ¿no? Filosófico, la charla filosófica, las preguntas, que es algo que además sabemos que es tan importante. Entonces, son estos talleres en los que me he movido, sí, para las infancias, por supuesto, y juventudes, pero también en esta otra parte que ya ha sido el acompañamiento con el público adulto en la formación. Me inquieta mucho esa relación entre literatura y filosofía, y más específicamente filosofía para con niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se puede lograr esa relación?
qué materiales podemos usar, porque a lo mejor alguien que conoce de manera básica, se podría decir, filosofía para niñas, niños y adolescentes, diría, no, pues las novelas, ¿no? De Littman y Chat. Pero ¿qué otros materiales, qué otras literaturas se pueden utilizar para fomentar este filosofar desde las literaturas? Claro. Fíjate que es bien interesante esto que planteas, porque efectivamente el programa sabemos que está basado justamente en estas novelas, ¿no? El programa en su origen como tal, y que bueno, ya ha devenido en pues, muchísimas otras formas de trabajarlo. Pero justo creo que ahí es donde sucedió algo conmigo, porque yo, pues por supuesto que le tengo un gran respeto al trabajo de Lippmann y de Anne Chart con todas sus novelas y todo esto que se hizo para el trabajo fundamental del programa de filosofía para niños, pero algo en mí no cuajaba muy bien porque quizá yo vengo del mundo de la literatura. Primero, como te digo, pues por cuestión personal, que en casa y yo misma siempre he sido pues muy lectora, muy pues inmediato los libros y la literatura, ¿no? Pero por otro lado, porque pues he estudiado la literatura, entonces ahí me resaltaba algo y empiezo a darme cuenta que, bueno, pues el recurso de la literatura es que es fantástico, porque hablar de literatura es hablar de la condición humana. Y hablar de la condición humana tiene que ver con todo este proceso filosófico, cuestionante, de indagar, de saber nuestra existencia, ¿no? Entonces tienen unas relaciones, o sea, completamente fuerte ahí las dos áreas. De alguna manera hay literatura que es, sin que se lo proponga como tal o per se, que no es específicamente de filosofía, estamos hablando de literatura, eh, está el detonante justo porque el tema humano pues está presente en todo lo que es la buena literatura. Y justo ahí pues viene toda esta posibilidad de una buena conversación y un buen diálogo filosófico con todas las herramientas ya del programa de filosofía para niños, niñas y jóvenes, pero enfocado en alguna obra literaria. Entonces, no es meramente, incluso las novelas, ¿no? Yo lo vivo mucho con la literatura infantil y juvenil, que finalmente es literatura. Y en la literatura nos encontramos, pues justamente desde el cuento, la novela, las leyendas, la misma poesía, por supuesto que es para mí así tan importante y relevante. Y de todo hay esta posibilidad de tener el tema para poder hacer esta conversación filosófica, esta comunidad de diálogo alrededor de una pues buena literatura justamente. Entonces hay una relación muy estrecha entre estas dos áreas que es muy difícil a veces de ver el hilo de separación, pero que cuando nos adentramos en la lectura literaria, sí nos damos cuenta que es imposible separarla justo por esto, porque ahí están los enigmas y la condición humana latente en esto que leemos. Y qué más filosófico que eso, ¿no? Que todas estas cuestiones, inquietudes, como te digo, existencial, totalmente. Y esas cuestiones, inquietudes que relacionan la literatura, la filosofía, la podemos visibilizar de alguna forma con las preguntas. Yo había encontrado también en Facebook un taller sobre eso de las preguntas. A Pregúntasme cómo el mundo. ¿De qué se trata ese taller? Este es uno de los talleres que tengo justamente para el público adulto. Y pues es incluso el nombre, ¿no? Este juego de, pues sí, porque es los niños y niñas preguntan y preguntan, que bueno, lo sabemos, son filósofos o filósofas por naturaleza, por así decir, aunque no toda pregunta es filosófica, ¿no? Pero justamente de esto va este taller, ¿no? Que tiene que ver cómo ir orientando a el público adulto a ir viendo cómo acompañar a las infancias en sus preguntas. La tendencia del público adulto, madres, padres, docentes, es pues todavía mucho el adultocentrismo, ¿no? Entonces la tendencia a responder, a enseñar directamente, a muchas veces no esperar a ver qué más conlleva la pregunta que un niño o una niña nos hace. Entonces este taller va muy enfocado justo a conocer la variedad de preguntas que hay, porque pues hay preguntas filosóficas, preguntas muy, muy cerradas, con un sí o no, preguntas que son informativas, en fin, una gama de preguntas.
y cómo podemos acompañarles desde esta posición adulta de quien quiere realmente ser alguien que promueve la reflexión, que promueve estas inquietudes, este asombro y curiosidad en las infancias y que no matamos con el remate de respuestas, ¿no? Porque pues finalmente en la vida creo que no hay todas las respuestas que queremos, y afortunadamente, porque entre más podamos preguntarnos, pues más vamos a seguir sondeando en este mundo. Entonces, es parte justamente de que el adulto pueda entender la importancia de la pregunta en sus niños y niñas, y pues este acompañamiento. Entonces, este taller va muy enfocado a todo este mundo de la pregunta, y sí, en un rubro muy particular, en su momento, de la pregunta filosófica, que es justamente la pregunta que más confronta al adulto también, ¿no? Entonces, es perderle el miedo a no tener respuestas como personas adultas que convivimos con infancias. Y parte de esos proyectos, de esos talleres que nos has comentado, realizado en esos espacios como los museos, otros espacios culturales, también me comentabas de los helados filosóficos. ¿Está relacionado con los talleres que hemos comentado o es algo aparte? Sí, totalmente. Bueno, los helados filosóficos, esos son dirigidos específicamente ahora sí a infancias, ¿no? A niños y niñas. Y son en estos espacios no convencionales en términos de que se realizan en los museos, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo aquí en San Luis, o de Escultura Contemporánea, y espacios también como la librería de la cual soy propietaria, donde también hacemos todo este trabajo del helado filosófico. Y entonces esas son sesiones que no son de gran continuidad, es decir, no es llevar como el círculo o el grupo de la comunidad de indagación durante 5 o 6 sesiones, sino es una vez, por ejemplo, al mes, el helado filosófico, ¿no? Y es invitar a la comunidad de niños y niñas justo a esto, a que exploren, a que tengan esta dinámica de vivir, pues sí, vivenciar lo que es en comunidad el trabajo de reflexión y filosofía, el filosofar como tal. Y bueno, pues tiene que ver nada nuevo como estos cafés filosóficos, vinos filosóficos, helados filosóficos que se hacen en otros espacios que son ahora sí enfocados a las infancias, porque pues no se toma café, no se toma vino, sino está este postre, ¿no? Que finalmente es algo que degustan y a través del cual también se comparte los helados filosóficos. Hay otro taller que es, por ejemplo, para primera infancia, que es de la pregunta a la luna y más allá, ¿no? Y es como esta parte, así se llama, así le puse, porque es de la pregunta hasta donde nos lleve, ¿no? Es como esta analogía, hasta la luna y más allá. Y ese es un taller particularmente para peques de 3 a 5 años, donde la dinámica pues también tiene que ver con hacer comunidad de diálogo a partir de lo literario y del arte en comunidad tal cual. De estos helados filosóficos o del taller que nos comentas de la pregunta a la luna, ¿qué experiencias y anécdotas nos podrías compartir sobre ese filosofar con las infancias? Híjole, mira, para mí trabajar con las infancias es maravilloso, es un gran mundo de aprendizaje para mí, de retomar muchísimo mis propias inquietudes. Eso es algo que me parece maravilloso, como vivenciar y experimentar alrededor de la comunidad con la primera infancia y con niños y niñas también un poco más grandes, ¿no? Es retroalimentar y volver a esta parte de la infancia que creo que siempre está en nosotros, ¿no? Nosotros como personas adultas. Estos momentos de asombro, de espontaneidad que vamos perdiendo por pues, una línea muchas veces de lo social, de lo políticamente correcto, que niños y niñas no tienen. Y eso es maravilloso porque nos vuelve a centrar muchas veces en lo que realmente es importante. Preguntarnos, decirnos sin afán de quedar bien. Y creo que esas son de las experiencias, pues, que te puedo decir que a mí me parecen más enriquecedoras en el tiempo, ¿no? Eso y verdaderamente el espacio como escucha de persona adulta, porque insisto, como adultas tendemos a esta
necedad a veces, porque sí, no solamente es una necesidad, sino una necesidad de querer ser quienes sabemos, quienes dirigimos, quienes respondemos. Y entonces este proceso y estos momentos en la comunidad de diálogo con infancias también me enriquece mucho porque me permite ser, sí, estás moderando, pero es eso nada más. No estoy dirigiendo. Y es otra posibilidad de escuchar como persona adulta, de escuchar nada más, de estar atenta, de observar, de saberme, no sé, un poco, no sé si la palabra es como ignorante, pero sí un poco receptiva meramente. Y eso es también muy bonito porque en un mundo, te digo, donde tenemos roles muchas veces marcados, creo que son espacios que nos dan esa posibilidad de estar en otro nivel jerárquico a la par con niños y niñas. Eso es muy enriquecedor para mí, la verdad. Muy bien. ¿Y de qué otros proyectos nos quieres platicar o que has realizado, que planeas realizar, que reflejen esas metas, esos retos que tienes? Pues mira, correlacionado con todo esto que justamente hago, ahorita estoy en un proyecto de un libro justamente que conjuga la poesía y la pregunta filosófica. Entonces tiene mucho que ver con algunos ejercicios y también talleres aislados que hago, que es el taller de la pregunta poética. Y pues de ahí está surgiendo este libro que tiene mucho que ver con lo que es lo literario, en este caso la poesía, pero llevado mucho a lo filosófico, que además pues también es una relación súper estrecha, ¿no? O sea, María Zambrano lo decía, la filosofía es la pregunta y la poesía es la respuesta. Y pues eso se me hace bellísimo, se me hace sumamente poético, ¿no? O sea, y realmente así lo creo, quizá porque la poesía para mí es un área en la literatura en la que me gusta moverme, con la que me siento muy cómoda, muy afín. Y entonces es este proyecto que ahorita está en un proceso y pues que es parte de lo que me gustaría consolidar, fuera por ahí. Y por otro lado, también otro proyecto que igual también tengo justamente con Adriana, que tiene mucho que ver con el trabajo en las universidades, que ya es ahora para un público adulto también, que tiene que ver con encaminar, ¿no? Hacia un poquito el filosofar de esta forma, como práctica filosófica y quitando un poco el rubro tan académico de la filosofía para poder trabajar también en algunas áreas que van enfocadas al trabajo con las infancias, pedagogía, psicología, literatura, en fin, ¿no? Que estamos haciendo este proyecto. Entonces serían como las dos cosas que van marchando y que pues me gustaría que se pudieran consolidar lo más, pues no lo más pronto posible, pero pronto, pues para poder verlas ya concretadas. Sí. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de esos proyectos y te vamos a volver a invitar nuevamente a este canal en la sección de proyectos para ver ese libro de poesía y la pregunta filosófica. Me encantará compartir, claro que sí, Axel. Muy bien, pues vamos finalizando la entrevista. Al principio comentaba sobre esa definición, en cierta manera, de filosofía como una forma de vida. Pero vamos relacionándolo con filosofía para niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo ha influenciado en tu proyecto de vida? No sé si podré decir que al 100%, pero sí creo que en gran medida en mi vida, porque el proyecto como tal de filosofía para niños, niñas y jóvenes tiene mucho que ver con un modo de vida y de vivir, de visibilizar el mundo. Y para mí ha sido como, pues sí, fundamento, porque te lo decía en un inicio, ¿no? Quizá la filosofía es algo que me ha acompañado primero sin saber que me acompañaba la filosofía, después ya con una conciencia más clara de que era algo que me interesaba como tal, y ahora pues con la práctica, pero tiene mucho que ver por la forma en cómo concibo a las infancias, el constantemente preguntarme qué significa la infancia para mí, porque es el trabajo hacia el que prioritariamente me dirijo. Entonces tiene mucho impacto en mi vida
por supuesto laboral, porque me parece, o sea, me merece muchísimo respeto el trabajar con niños y niñas. No es cualquier cosa, no tiene nada que ver con entretenerles. Entonces, por un lado, tiene mucho impacto a nivel laboral, pero por supuesto la repercusión, bueno, no repercusión, sino el efecto personal, pues también está ahí, porque me hace convivir de una manera, quiero yo creer, más funcional, de mayor respeto también, más horizontal, de una forma más horizontal, con esta comunidad que es tan importante, ¿no? Que es la comunidad de infantes, definitivamente. Entonces, sí lo tiene mucho que ver, definitivamente. Mucho impacto en mi vida en general. Pues no me queda de otra que agradecerte haber aceptado esta entrevista y también felicitarte por toda esa trayectoria, esas experiencias y proyectos. No, yo también agradecida, muchísimas gracias, Axel, pues por considerarme, por tomar pues en cuenta y querer escuchar un poco de lo que hacemos, porque finalmente lo sabemos, nos perdemos en un mundo afortunadamente de mucha gente que está haciendo cosas con relación a la filosofía pues para niños, niñas y jóvenes, y pues estar en este espacio pues es muy grato compartir, escuchar también a quienes han estado ya en tu programa y sigue siendo pues un reto, ¿no? Seguir haciendo, seguirnos formando, seguir haciendo comunidad, que también eso es bien importante, yo creo que hoy más que nunca, así que yo agradezco muchísimo el espacio y pues a quienes nos vean, ¿no? Y escuchen esta entrevista, también les agradezco muchísimo. Pues vamos a seguir haciendo comunidad y para eso, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social para seguir tus proyectos? Sí, pues ahora sí que las redes, como dicen las básicas, yo soy una señora, como dicen por ahí que los señores y señoras usan el Facebook, pues sí, es todavía como la red que utilizo más, pero pueden encontrarme como Mar Urbina y también en las redes de Instagram y de Facebook, que son pues las de mi proyecto pues laboral, que es la librería, que es Letras con Más, así tal cual, todo pegadito, ahí estoy. Y bueno, pues otra de las áreas en las que me muevo, yo soy coordinadora de literatura aquí en Bellas Artes, en San Luis Potosí, y pues también es otro espacio donde está abierto justamente para proyectos, para la exploración y promover algunas actividades que tienen que ver con lo literario, pero sí también con la filosofía para niños, niños y jóvenes que hemos abierto. Entonces, la filosofía, como te decía, va muy de la mano, tiene una relación muy estrecha con la literatura, entonces, pues ese es otro espacio donde también pueden encontrarme con muchísimo gusto. San Luis Muy Potosí, bien, pues en la descripción. México, sí. Excelente. Pues en la descripción del video pues voy a poner todas las redes sociales que nos comentas. Muchas gracias.